¿Qué ocurre en el instante exacto en que notas que su mirada ya no te reconoce como antes? No es una ruptura visible, ni un grito, ni una despedida clara. Es un silencio interno que se instala cuando percibes que algo esencial se ha desplazado en su forma de verte, y también en la tuya. La admiración no se pierde de golpe. Se erosiona en pequeños gestos, en palabras que ya no buscan confirmarte, en la ausencia de esa chispa que antes te reflejaba como alguien valioso. Cuando ella deja de admirarte, lo que se quiebra no es solo el vínculo, sino tu imagen interna. Freud sabía que el amor no se sostiene solo en el afecto, sino en el espejo que el otro nos ofrece. Cuando ese espejo deja de devolver una imagen deseable, el yo se tambalea. Tú empiezas a preguntarte quién eres cuando ya no eres visto como antes. En ese punto, el inconsciente despierta. No con respuestas, sino con ansiedad. Aparecen viejas inseguridades, memorias que creías superadas, voces internas que te recuerdan heridas antiguas. No es ella la que se aleja primero. Es tu propio centro el que se desordena. El ello reacciona con urgencia. Quiere recuperar el deseo perdido, forzar la admiración, demostrar, insistir, controlar. El superyo castiga. Te acusa de no haber sido suficiente, de haber fallado en un ideal que quizá nunca fue tuyo, y el yo queda atrapado entre ambos. Por eso, cuando ella deja de admirarte, no solo sientes pérdida, sientes vergüenza, una vergüenza silenciosa que no siempre sabes nombrar. Es la sensación de haber sido descubierto en una fragilidad que intentabas ocultar incluso de ti mismo. Muchos hombres, en ese punto, confunden valor con aprobación. Creen que recuperar su lugar significa recuperar su mirada. Pero el inconsciente sabe otra cosa. Sabe que la admiración auténtica no se mendiga, porque nace de una estructura interna firme. Aquí aparece la represión. Empiezas a ocultar tu miedo, tu tristeza, tu rabia. Te dices que no importa, que puedes seguir igual. Pero lo reprimido no desaparece. Se filtra en tus actos, en tu tono, en tu forma de estar presente o ausente. Ella lo percibe, aunque no lo diga. Percibe cuando un hombre actúa desde la carencia y no desde la presencia. El deseo, como la admiración, se retrae cuando siente que debe sostener al otro en lugar de encontrarse con él. Dentro de ti, hay una habitación cerrada donde guardaste tu valor mucho antes de conocerla. Tal vez en la infancia, cuando aprendiste que ser admirado era una forma de ser amado. Tal vez cuando decidiste que tu fuerza dependía de no mostrar duda. Cuando ella deja de admirarte, esa habitación se abre sin permiso. Y ves al niño que fuiste, esperando aprobación, esperando ser suficiente. No es una debilidad, es una verdad psíquica que pide ser mirada. Freud diría que el conflicto no está en ella, sino en la identificación que hiciste con su mirada. La convertiste en juez de tu valía, y ningún yo puede sostenerse cuando entrega su centro a un objeto externo. Recuperar tu valor no comienza con conquistar de nuevo, sino con desidentificarte, con separar quién eres de cómo eres visto. Es un proceso silencioso, incómodo, pero profundamente liberador. En ese proceso, el yo empieza a fortalecerse. Aprende a escuchar al ello sin obedecerlo ciegamente. Aprende a cuestionar al superyo sin destruirse. Empieza a construir una base interna que no depende del aplauso. No se trata de volverte frío ni distante. Se trata de volver a habitarte, de recordar que tu valor no nació en su admiración y, por lo tanto, no muere con su ausencia. Eso es algo que el inconsciente entiende antes que la mente. Cuando un hombre recupera su valor, algo cambia en su energía, no porque finja seguridad, sino porque deja de perseguir confirmación. Y esa quietud interna, paradójicamente, es lo que vuelve a despertar la mirada del otro. Pero incluso si no lo hace, ya no importa de la misma forma, porque has regresado a ti. Y cuando eso ocurre, la admiración externa deja de ser una necesidad y se convierte, si llega, en un complemento. Este es el inicio del verdadero trabajo interior, no para retener a alguien, sino para no perderte a ti mismo en el intento. El inconsciente siempre supo el camino, ahora
te toca escucharlo. Cuando la admiración se retira, el silencio no es vacío, es revelación. Empiezas a notar detalles que antes evitabas mirar. Tu forma de hablar, de ceder, de esconder lo que deseas, para no incomodar. El inconsciente aprovecha la grieta para mostrarte patrones que se repiten desde hace años. Freud llamaría a esto compulsión a la repetición. No eliges al azar cómo amas ni cómo te pierdes. Repites escenas antiguas esperando un final distinto. Cuando ella deja de admirarte, no es solo una mujer la que se distancia, es la escena que vuelve a fallar. Tu yo intenta sostener la imagen. Se esfuerza por ser más útil, más atento, más correcto. Cree que ajustándose recuperará el equilibrio, pero cada ajuste que niega tu deseo debilita tu centro, y el deseo negado no desaparece, se vuelve resentimiento. El resentimiento no grita, se filtra, se manifiesta en ironías, en ausencias, en una energía que ya no fluye. Ella lo percibe como una carga invisible. No sabe nombrarla, pero la siente. El inconsciente se comunica sin palabras. Aquí surge una confusión peligrosa. Crees que amar es sostener, aguantar, adaptarte, pero el amor sin admiración se vuelve contrato y ningún vínculo erótico sobrevive cuando el deseo se sustituye por obligación. Dentro de ti hay una sombra que aprendiste a esconder. Es la parte que quiere, que pide, que se afirma. Tal vez te dijeron que era egoísta, que era demasiado. Entonces la empujaste al fondo, pero la sombra no acepta el exilio. Cuando ella deja de admirarte, la sombra empieza a golpear la puerta. Te incomoda porque trae verdades que evitaste. Te recuerda que cediste tu fuerza para conservar afecto, que confundiste calma con ausencia de conflicto. El superyo aparece como juez severo. Te exige ser mejor, más fuerte, más estable. Te compara con ideales imposibles. Y tú obedeces, esperando que el castigo termine. Pero el superyo nunca queda satisfecho cuando gobierna solo. Recuperar tu valor exige un acto interno de desobediencia. No contra ella, sino contra la voz que te dice que vales solo si eres aprobado. Ese acto no es externo ni teatral. Es una decisión silenciosa de no abandonarte más. Empiezas a notar algo sutil. Cuando dejas de justificarte, tu respiración cambia. Cuando no explicas de más, tu cuerpo se endereza. El yo recupera territorio cuando deja de negociar su dignidad. No se trata de volverte inaccesible. Se trata de volverte congruente, decir lo que sientes sin atacar, sostener lo que deseas sin imponer. Esa coherencia interna es percibida como solidez, y la solidez despierta respeto. Ella puede reaccionar de muchas formas. Puede acercarse, confundirse o alejarse más, pero tu trabajo no depende de su respuesta. Depende de tu capacidad de tolerar la angustia sin traicionarte. Freud sabía que la angustia es señal de verdad. No es enemiga, es mensajera. Te indica que estás saliendo de un viejo molde, que el yo se está reorganizando, que algo auténtico intenta nacer. Cuando sostienes esa incomodidad sin huir, algo se integra. El ello deja de empujar desesperado, el superyo baja la voz, y el yo empieza a liderar, no con rigidez, sino con presencia. La admiración auténtica no se exige. Se produce cuando el otro percibe que no te disuelves para ser amado. Cuando tu valor no depende de su mirada, tu mirada cambia, y esa mirada tiene peso. Quizá descubras que parte de tu dolor no era por ella, sino por lo que dejaste de ser contigo, por los límites que no pusiste, por las palabras que tragaste. Esa conciencia duele, pero también libera. Recuperar tu valor no garantiza que ella vuelva a admirarte. Garantiza algo más importante, que no volverás a perderte en la búsqueda de ser elegido, que tu centro no será rehén del deseo ajeno. En ese punto, el inconsciente se aquieta, no porque todo esté resuelto, sino porque hay coherencia, porque lo que sientes, piensas y haces empieza a alinearse, y esa alineación se siente como paz. La paz no es ausencia de deseo, es deseo sin ansiedad, es poder querer sin mendigar, es saber que puedes perder sin derrumbarte,
Eso es valor interno y nadie puede retirártelo. Este bloque no cierra nada. Abre una puerta. La puerta hacia una masculinidad más consciente, menos reactiva. Una masculinidad que no se define por la admiración que recibe, sino por la verdad que habita. Hay un momento preciso en el que comprendes que no estás luchando por ella, sino contra el miedo a quedarte solo con lo que eres. Ese descubrimiento no llega como una idea clara, llega como una sensación en el pecho, como una pausa incómoda donde ya no sabes qué movimiento hacer. Freud entendía que el yo se organiza alrededor de pérdidas. Cada pérdida revela una estructura. Cuando la admiración cae, se revela qué parte de ti dependía de ser visto. Y lo que depende demasiado, tarde o temprano, se debilita. Empiezas a observar tus reacciones con más honestidad. Notas cuándo hablas para agradar y cuándo callas para evitar rechazo. Descubres que muchas de tus decisiones no nacían del deseo, sino del temor a no ser suficiente. Ese temor no es nuevo. Viene de lejos, de momentos en los que aprendiste que el amor podía retirarse si no cumplías una expectativa. El inconsciente no olvida esas lecciones, las reproduce hasta que las haces conscientes. Aquí ocurre algo decisivo. Puedes seguir actuando desde la herida o puedes detenerte y mirar. Mirar duele porque rompe la fantasía. La fantasía de que si haces todo bien, nunca te abandonarán. Cuando esa fantasía cae, aparece el vacío. Y el vacío asusta porque ya no hay guión. Pero también es el único espacio donde puede surgir algo auténtico. El yo necesita ese vacío para redefinirse. Muchos confunden este momento con fracaso. Creen que tocar fondo es perder, pero en términos psíquicos, tocar fondo es dejar de sostener una imagen falsa, es permitir que el yo se reorganice sin disfraces. Tu cuerpo empieza a hablar más claro. Sientes cansancio cuando te fuerzas, alivio cuando te respetas. El inconsciente utiliza el cuerpo como mensajero porque sabe que la mente miente con facilidad. Al recuperar tu valor, no te vuelves invulnerable, te vuelves más sensible a lo verdadero, y esa sensibilidad te permite distinguir cuándo una relación nutre y cuándo solo calma una carencia. La admiración que buscas afuera suele ser la que no te concedes dentro. Te exiges sin reconocerte, te juzgas sin escucharte, esperas que otro confirme lo que tú mismo dudas. Freud diría que el superyo moderno es cruel. No grita, susurra, te dice que siempre podrías ser mejor, más exitoso, más deseable, y tú corres detrás de ese ideal hasta agotarte. Recuperar tu valor implica cuestionar ese ideal, preguntarte de quién es esa voz, a quién intentas satisfacer, qué parte de ti quedó atrapada en una exigencia que ya no te pertenece. Cuando haces ese trabajo, algo cambia en tu forma de estar con ella y con todos. Ya no buscas impresionar, buscas estar. Ya no negocias tu verdad por paz momentánea. Aceptas el conflicto como parte de la intimidad. Ella puede sentir esa diferencia, puede sentir que ya no intentas convencerla de nada, que no compites con su distancia, que no reaccionas desde el miedo. Eso descoloca, porque rompe la dinámica conocida. Pero incluso si ella no lo nota, tú sí. Y eso es fundamental, porque el valor real no necesita testigos constantes. Se siente como una calma firme, como una raíz que no depende del clima. Empiezas a tolerar mejor la incertidumbre. Ya no necesitas respuestas inmediatas. Puedes esperar sin angustia. Puedes aceptar un no sin derrumbarte. Eso es madurez psíquica. El deseo también se transforma. Deja de ser ansiedad por retener y se vuelve elección. Eliges estar no porque temas perder, sino porque quieres compartir. Y esa diferencia lo cambia todo. Cuando eliges desde el valor, ya no te traicionas para ser amado. Y aunque eso no garantiza permanencia, sí garantiza integridad. Y la integridad es la base de cualquier admiración profunda. Este proceso no es rápido. El inconsciente no se reeduca con frases. Se reordena con actos pequeños y consistentes, con límites sostenidos, con silencios honestos, con decisiones que respetan tu centro. Cada vez que no te abandonas, algo se repara. Cada vez que te eliges sin atacar, tu yo se fortalece.
No es arrogancia, es coherencia interna. La admiración que realmente importa empieza a surgir ahí, no como aplauso, sino como reconocimiento interno. Te miras y no te avergüenzas. Te miras y no te ocultas. Ese es el verdadero giro, cuando ya no necesitas que ella te devuelva el valor, porque lo has recuperado tú. Y desde ese lugar, cualquier vínculo se vuelve más claro. No sabes aún cómo terminará esta historia, pero sabes algo más importante. Sabes que no volverás a perderte para ser admirado, y ese saber transforma todo lo que tocas. Llega un punto en el que ya no analizas cada gesto suyo como si fuera una sentencia. Algo en ti se desacelera, no porque haya certezas, sino porque dejaste de girar alrededor del miedo. Ese cambio es casi imperceptible, pero el inconsciente lo reconoce de inmediato. Freud sabía que el yo se fortalece cuando deja de defenderse de todo, cuando ya no interpreta cada distancia como abandono, ni cada silencio como amenaza. El yo maduro no reacciona, responde. Y responder implica elegir, no huir. Empiezas a notar cómo antes vivías en vigilancia constante, atento a no fallar, a no decepcionar, a no perder terreno. Esa vigilancia agotaba tu deseo, lo convertía en tensión, y el deseo tenso termina apagándose. Ahora algo distinto ocurre. Te permites no saber, te permites no gustar, y en ese permiso aparece una libertad que no habías sentido antes. No es euforia, es una sobriedad interna que se siente estable. La relación, vista desde aquí, cambia de forma. Ya no es el centro de tu identidad, es un espacio de encuentro posible, no una prueba de valor, y cuando deja de ser prueba, deja de ser amenaza. El inconsciente empieza a soltar viejas defensas. Ya no necesitas demostrar fortaleza todo el tiempo. Puedes decir que algo te duele sin convertirlo en reclamo. Puedes marcar un límite sin sentir culpa. Aquí aparece un duelo silencioso, el duelo por la versión de ti que creyó que debía ganarse el amor sacrificándose. Ese duelo es necesario. No se supera negándolo. Se atraviesa reconociendo la pérdida. Te das cuenta de cuántas veces confundiste intensidad con conexión, drama con pasión, urgencia con amor. Al recuperar tu valor, el ruido interno baja y puedes escuchar lo que realmente deseas. Freud hablaba del principio de realidad, no como resignación, sino como madurez. Ver la relación como es, no como quisieras que fuera. Verte a ti como eres, no como aprendiste a actuar. Tal vez descubras que ella no puede admirar lo que tú mismo despreciabas, que mientras no te respetabas, exigías respeto. Esa paradoja duele, pero ordena. Cuando empiezas a respetarte, incluso tus silencios cambian. Ya no son castigo ni manipulación, son pausas conscientes, espacios donde te escuchas antes de hablar. Eso transmite firmeza. La firmeza no es rigidez, es coherencia sostenida, es decir, no cuando es no y sí cuando es sí, sin explicaciones excesivas, sin miedo a la reacción. Esa claridad es rara y por eso impacta. Ella puede empezar a mirarte distinto, o no, pero tú ya no dependes de esa mirada para sentirte completo, y esa independencia emocional no te aísla, te vuelve más presente. El yo integrado no necesita imponerse. Su sola estabilidad genera un campo distinto. Las conversaciones se vuelven más honestas o se terminan. Ambas cosas son consecuencia de la verdad, no del control. En este punto, muchos temen perder definitivamente, pero lo que en realidad temen es perder la fantasía de que todo se arreglará si se esfuerzan un poco más. Soltar esa fantasía es crecer. Recuperar tu valor implica aceptar que no todo vínculo está destinado a continuar, y que eso no define tu valía. Define compatibilidades, momentos, procesos, no tu esencia. El inconsciente se alivia cuando ya no fuerzas destinos, cuando permites que lo que no fluye se muestre. La resistencia interna se disuelve y aparece una sensación de alineación. Empiezas a sentirte más tú incluso en la incertidumbre. Ya no actúas para asegurar un resultado, actúas desde la fidelidad a lo que eres. Esa fidelidad
se convierte en tu nuevo eje. Freud entendía que la libertad psíquica no es hacer lo que quieras, sino dejar de estar gobernado por lo no resuelto. Cada vez que eliges desde el valor y no desde el miedo, algo se resuelve. Quizá mires atrás y veas cuánto te abandonaste intentando sostener algo que ya se caía. No con reproche, sino con compasión. Esa compasión es señal de integración. La admiración verdadera, si llega, lo hace cuando ya no la persigues, pero incluso si no llega, has ganado algo irreversible, la capacidad de no traicionarte para pertenecer. Este bloque marca un umbral. Ya no eres el mismo que al inicio. Has soltado capas, defensas, ilusiones, y aunque el camino sigue, ahora caminas desde un centro más firme. Lo que viene no será más fácil, pero será más auténtico, porque cuando el valor se recupera ya no se negocia, se honra. Hay un silencio distinto cuando ya no estás esperando nada. No es vacío ni resignación, es un silencio lleno de presencia, un espacio interno donde ya no te persigues ni te juzgas, simplemente estás, y por primera vez, eso se siente suficiente. Freud diría que aquí el conflicto pierde fuerza porque ha sido reconocido. Lo que antes actuaba desde la sombra, ahora tiene nombre, rostro, historia, y lo que se nombra deja de dominar en secreto. Miras la relación desde otro lugar. No con rencor, no con idealización. La ves como parte de tu camino, no como definición de tu valor. Agradeces lo que fue, incluso lo que dolió, porque te obligó a volver a ti. Comprendes que la admiración que se pierde afuera suele ser reflejo de la que se perdió adentro primero, y que recuperarla no es un acto hacia el otro, sino un regreso íntimo a tu propio eje. Ya no necesitas convencer, demostrar ni prometer cambios para ser elegido. Te eliges tú, y esa elección no es grandiosa ni ruidosa, es cotidiana, está en cómo te hablas, en lo que toleras, en lo que ya no aceptas. El inconsciente, cuando percibe coherencia, se aquieta. Los impulsos dejan de chocar entre sí. El ello no grita, el superyo no castiga, el yo respira, y en esa respiración hay verdad. Tal vez ella vuelva a admirarte, tal vez no, pero ahora sabes que la admiración que realmente transforma es la que nace de verte actuar desde tu autenticidad, incluso cuando nadie aplaude. Hay una fuerza silenciosa en un hombre que ya no se abandona. No es dureza, es profundidad. Es alguien que puede amar sin perderse, desear sin someterse, soltar sin odiar. Miras al niño interno que buscaba aprobación y ya no lo empujas. Lo escuchas. Le dices que no necesita ganarse el amor sacrificándose, que su valor no está en ser suficiente para otros, sino en ser fiel a sí mismo. Ese diálogo interno repara más que cualquier reconciliación externa, porque cierra una herida antigua, la herida de creer que el amor siempre puede retirarse si fallas. Ahora entiendes algo esencial. Lo que no miras te controla, lo que entiendes te libera, y tú has mirado de frente, has entendido. Eso cambia la forma en que caminas por el mundo. La vida seguirá presentando pérdidas, rechazos, silencios, pero ya no te destruirán, porque no tocarán tu núcleo, porque tu valor ya no vive en la mirada ajena. Freud nunca habló de felicidad constante, habló de verdad psíquica, y la verdad psíquica se siente como coherencia, como paz sobria, como una fuerza que no necesita imponerse. Te das permiso de seguir creciendo sin castigarte, de desear sin miedo, de equivocarte sin perderte. Esa permisividad consciente es señal de integración. La admiración externa, si aparece, será un eco, no un sostén. Y si no aparece, tu camino sigue igual de válido, porque ahora sabes quién eres cuando nadie te está mirando. Este es el cierre real, no el de la historia con ella, sino el de la historia donde entregabas tu centro para no sentir abandono. Esa historia termina aquí. El inconsciente siempre encuentra un camino, y tú al fin decidiste escucharlo.